Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos aquí a Cancha Mundial y entramos literalmente en la cancha con uno de los protagonistas de esa final de Copa Libertadores del 2016 en la que el conjunto verdolaga se coronó campeón. Sin más detalles, aquí está Diego Arias, quien nos cuenta también anécdotas de cómo se viven esas horas previas a la final continental y también, ojo, dónde arranca el proceso exitoso de Atlético Nacional. Nada, Diego, gracias por atendernos, aceptar esta invitación aquí en Cancha Mundial, en este medio alternativo que nació a raíz de toda esta cuestión. Y pues primero preguntarte cómo está la actualidad del Atlético Huila, bueno, más allá del empate, el regresar a las canchas, el volver a tener el contacto con la pelota, el mismo olor al césped, es una alegría, ¿no? Sí, sí, claro, sin duda. Es poder desempeñar nuestra profesión después de tantos meses parados y después de tantas personas estar sufriendo de haber perdido sus trabajos, sus negocios, nosotros tener esa oportunidad es un motivo de alegría y estar agradecidos. Lo hemos disfrutado mucho en estos meses que hemos estado activos y con toda la ilusión de poder seguir en carrera para nuestros objetivos. Como uno de los líderes del grupo de los más experimentados del Huila, durante ese tiempo, ¿qué consejos les dabas a los jugadores, incluso a los más jóvenes, para que no entraran en esa desesperación de que esta no era una situación no solo para uno, sino para todo el mundo? Pues mira, o sea, con esto que vivimos este año, nadie tenía como antecedentes, nadie había vivido algo así. Más allá de los años que cada uno pueda tener en el fútbol, es ponerle un poquito de sentido común y darnos cuenta que pese a no estar en nuestro entorno natural, éramos privilegiados, podíamos mantener de alguna manera nuestra actividad en sesiones grupales, teníamos una empresa que nos respaldó en esta situación, teníamos salud, teníamos vida, teníamos de alguna manera tiempo para compartir más con nuestras familias que en el día a día es corto por los entrenamientos y partidos. Entonces, habían, a pesar de todo lo que nos pasó, había muchas otras razones para estar agradecidos y felices y en algunos momentos donde podría la monotonía cansarnos un poco, teníamos que echarle mano a esos recursos y yo creo que el cuerpo técnico en su momento supo gestionar muy bien todas esas sesiones virtuales. Bueno, hablando también del cuerpo técnico, los jugadores, es un grupo joven, por lo que he visto es un grupo que también muy combinado entre experimentados, jugadores jóvenes de la cantera, y el objetivo está claro para luchar el ascenso el otro año, ¿no? Y pues los objetivos están muy claros desde que comenzó el torneo, después cambió un poquito por todo esto, pero seguimos con la firme intención de poder en este torneo que es el que tenemos la oportunidad de actuar, poder ganarlo y conseguir ese medio cupo a la gran final que nos daría el ascenso. Dale, y también te quiero preguntar por cómo es la actualidad de Nacional. Creo que gran parte de tu carrera, de lo que viviste en Medellín con el Verde, queda para toda la vida, no solo por la Libertadores, me imagino muchos momentos, compañeros y entrenadores que te marcaron, pero ¿cómo ves esa actualidad? Bueno, tras la salida del profe Osorio y en estos cuartos de final ante el América. Eh, yo veo a Nacional como el equipo que hace, que emplea más recursos, que le ofrece más herramientas, que tiene como el plan de juego y el plan institucional más claro del fútbol colombiano. Así en este momento no sea en los números que marque tanta diferencia, pero sin duda es el equipo que tiene más información y de manera consciente se acerca más a los objetivos. Después hay que mirar cómo se empiezan a dar, porque hay una cantidad de variables como los Mm. resultados que a veces por más que se merezcan, como creo que Nacional los mereció durante todo el año, a veces no se daban y se empiezan a perder confianza, se empieza a dudar de un trabajo que yo estaba seguro que era muy bueno, que era el del propio Juan Carlos y los jugadores y la institución. Ese proceso se corta con la salida del propio Juan Carlos, pero de alguna manera Alejandro Restrepo, Francisco Nájera, que está ahí, que yo conozco su capacidad y sé
de lo que le puede aportar el equipo. Están liderando y están dando continuidad a esa información que el profe Juan Carlos sembró. Y creo que de alguna manera los resultados le empiezan a dar confianza y credibilidad a los jugadores para darse cuenta que sí están por el camino correcto. Yo creo que Nacional, por los jugadores y más por la identidad que tiene como institución, tiene muchas chances de ser campeón. Y también, bueno, tocas el tema Juan Carlos Osorio, el profesor, porque sabemos todos, somos conocedores de sus capacidades, de su conocimiento, y más tú que tuviste la oportunidad de tenerlo como técnico en Once Caldas y ver esa evolución del proceso, porque se podría decir que Juan Carlos fue el que sembró esa primera piedra, esos primeros pasos para lo que fue la Copa Libertadores del 2016, ¿no? Sin duda, no hay ninguna duda de eso. El profe fue el que diseñó el plantel, el profe fue el que nos enseñó a creer que nosotros los colombianos teníamos una capacidad muy grande para poder enfrentar a cualquier equipo en Sudamérica y yo creo que en el mundo nos convenció de eso a través de darnos eh, y solidificar un pensamiento grupal, darnos herramientas para jugar como equipo. Y no hablo de equipo porque a veces eso se confunde con que, ay, somos una familia y unos guerreros y vamos todos al frente y vamos a echarle ganas. No, estamos hablando de herramientas objetivas en las que los jugadores realmente tienen una comunicación, la manera de dar el pase, la manera de ubicarse en la cancha, las posibilidades que uno le da al compañero de pase, en qué momento presionar, una cantidad de elementos de comunicación entre los jugadores que son los que se les saca ventaja a los demás equipos, que en Colombia hay muy poquitos que lo tienen. Entonces a veces la gente cree que las diferencias que en los equipos son individuales porque aparentemente se ven a los jugadores más frescos o más rápidos o más picantes, pero resulta que esas ventajas se proporcionan a través de comportamientos grupales. El profe Juan Carlos nos enseñó eso, nos abrió la puerta, construyó ese equipo, nos enseñó a ganar muchos torneos seguidos y al mismo tiempo también tuvimos derrotas que nos hicieron crecer mucho, derrotas en finales con la Sudamericana, derrotas en el fútbol colombiano, grandes victorias en estadios en Brasil, en Argentina. Y todo ese proceso yo creo que nos formó para hacer después de una Copa Libertadores como le hicimos, pero el profe, yo no sé porcentajes porque es imposible medirlo, pero fue creo que uno de los autores intelectuales más grandes de ese objetivo. Y también el pensar, bueno, todos los momentos, los títulos, porque Nacional fue el equipo que dominó la década pasada en Colombia. Es por lejos el mejor de este siglo, bueno, estos 20 años de este siglo Nacional acá en Colombia. Pero así también me imagino que hubo momentos complejos con el profesorio porque incluso desde que llegó lo querían sacar de Nacional, le decían una cantidad de cosas y se puede decir que si Nacional no pasaba esa final ante Santa Fe y no la ganaba, el profe prácticamente se despedía del equipo, ¿no? Sí, eh, sí, incluso antes, en un partido de cuadrangulares con enfrentando a Tolima, sentimos que el profe casi que se estaba despidiendo porque si no ganábamos ese partido se iba. Y era triste porque era un proceso que uno se daba cuenta que merecía continuar, pero los resultados parecía que obligaban a tomar una decisión. Pero bueno, después se fueron dando nosotros esa misma capacidad de líder que tenía Juan Carlos y su cuerpo técnico y esa misma capacidad de jugadores no estaban, en ese momento no solo eran los resultados, era que no alcanzábamos a jugar bien, era que no alcanzábamos a proyectar lo que se trabajaba el fin de semana. En ese momento no sabíamos por qué, ya después analizándolo sí encontrábamos diferencias y de manera consciente entendíamos por qué en ese momento no se daba, pero o sea, ahora lo entendemos, en ese momento no sabíamos. Ya después, con los triunfos, empezamos a tener credibilidad en el trabajo y en nosotros mismos. Y todo eso bueno que se venía haciendo desde tiempo atrás empezó a verse reflejado en los partidos. Y llegó un momento donde, no es por arrogancia, pero salíamos a la cancha y sentíamos que íbamos a ganar. Podía que nos dieran un gol, nosotros sabíamos que íbamos a remontar. O sea, era una convicción de como grupo éramos superiores a los demás. Y repito, no porque individualmente éramos mejores que el resto, porque yo estoy convencido que en Colombia
hay demasiados jugadores buenos, de calidad, muchos, muchos. Pero lo que sí no hay es conformación de, de equipos con información que los haga ser superiores al rival como equipo. O sea, dependen mucho de individualidades. Y nosotros en ese momento marcábamos mucha diferencia en eso y los rivales pensaban que era porque nosotros hacíamos gimnasio, que era porque individualmente éramos muy buenos y no, la diferencia no era ahí. Creo que muchos años después todavía me siguen preguntando lo mismo y creo que nos han dado cuenta, pues de pronto ahorita ya hay algunos equipos que lo intentan, pero creo que todavía son muy pocos en Colombia los que se dan cuenta que la diferencia sostenible en el tiempo se tiene que dar con la conformación de equipos de información y comunicación grupal, no depender de individualidades. Y ahí también hablas, bueno, más allá del trabajo estratégico, del trabajo táctico, de una jugada preparada, lo que dices es fundamental en la o sea, respecto a la comunicación de un equipo, porque es como una familia. Si hay comunicación, todo va fluyendo. Si no, las cosas no salen de esa manera, pero ahí me detengo en esa parte que dijiste de esas diferencias que después como grupo ustedes analizaron y vieron que ve por acá estábamos haciendo esto, pero ya con las victorias, con los campeonatos encima, ya qué diferencias encontraron ahí que ustedes decían que aquí de pronto estábamos fallando, incluso quizás desde lo mental o desde lo táctico. Mira, en la vida cualquier proceso que valga la pena toma tiempo, cualquier cosa que valga la pena. O sea, más o menos el eslogan de esta cerveza, que las cosas buenas de la vida toman Club tiempo, Colombia. y es verdad, porque para jugar 4-4-2 y defenderse cerca del arco, si, si se mira ese estilo de juego en la semana 1 o en la semana 50-60, yo creo que no va a haber muchas diferencias. Básicamente es defiéndase cerca de su arco, tírela para arriba y alguno invente una genialidad. Pero para poder consolidar una idea de juego, asumiendo los riesgos que Nacional asume, se requiere un nivel de confianza muy alto, individual y grupal. Se requiere cambiar muchos hábitos que nos enseñaron desde niños, que es pierde la pelota, eche para atrás, hábitos es que usted es lateral derecho y no puede jugar hacia adentro, que es que usted es volante de marca, juegue uno o dos toques, una cantidad de información que nos limitó como jugadores y como personas y que no nos ayuda en la comunicación y en esos lazos de comunicación con los compañeros. Cuando yo me refiero a comunicación, no me refiero solamente a, hey, Sergio, mira a la derecha, izquierda, que ayuda y hace parte, pero la mayoría de equipos lo hacen. Ya, hablo de comunicación muchas veces que ni siquiera es con palabras, posición del cuerpo, a la pierna que doy el pase, a la velocidad que doy el pase, la ubicación donde recibo la pelota, la trayectoria es que no es lo mismo si yo pretendo distraer a un jugador rival, no es lo mismo que yo le pase por el frente que le pase por detrás. Todo eso es una cantidad de comunicaciones que muchas veces no son con palabras, es comunicación no verbal, que construyen esa comunicación, esa táctica de los equipos, que son herramientas que los hacen ser superiores a los demás. En ese momento no lo sabíamos, todavía no lo habíamos experimentado y no confiamos lo suficiente en eso. Ya después con el primer triunfo, como que, respiramos, toda esa presión e inseguridad que sentíamos por las dudas que se generaba alrededor del equipo, se disiparon y nosotros ahí sí como que empezamos a liberarnos a jugar. Entonces, eso es una como de las conclusiones que hemos llegado, porque nosotros pensábamos mucho en su momento, si algo nos dio el pro, algo nos regaló, fue como que nos obligó a pensar que las cosas no se daban porque sí, sino que había una manera lógica de que sucedieran y él todo el tiempo nos retaba y nos obligaba a encontrarla. Y con Pacho hacíamos muchos ejercicios y llegábamos a conclusiones. No sabemos si es absolutamente como nosotros lo decimos o como lo estoy contando acá, pero creo que mucho de eso pasó. Y bueno, llega 2015, ese primer semestre culmina. ¿El profesor Osorio ya les había dicho desde antes que se iba o me imagino que también fue una despedida muy emotiva por todo lo logrado y lo importante que fue en ese grupo? Pues fue como medio, no, esos últimos meses no fueron tan chéveres porque
Habíamos alcanzado un nivel muy alto, pero parecía que no alcanzaba. Yo en ese momento como que yo le decía a los compañeros que infortunadamente como que ya ganar un torneo en Colombia parecía que no basta, o sea, como que la gente no le alcanzaba, a nosotros no le alcanzaba, como que tenía que ser la Copa Libertadores o ya cualquier título era menor. Y yo no lo entendía, yo decía, después en unos años vamos a agradecer todo lo que estamos viviendo y era así. Entonces, como que llegamos, recuerdo que conseguimos el tercer triunfo el tercer título seguido contra Junior y sí, celebramos y la gente estaba feliz, pero no era ese nivel de emoción y satisfacción como cuando el primer título contra Santa Fe. Y porque en ese momento ya sentíamos que éramos tan buenos en Colombia, como que no bastaba y teníamos que quedar campeones en Copa Libertadores. Entonces, cuando nos eliminábamos, nos sentíamos muy tristes y frustrados. Entonces, esos últimos meses se llenó, tenía mucha frustración y esa frustración nos fue otra vez como retrocediendo, empezar a dudar de todo lo bueno que sí teníamos. Y el profe, recuerdo que se va después de una eliminación contra Cali, pero los últimos meses realmente no disfrutamos. Yo siento que natural después de un proceso tan exitoso y que necesitaba un cambio que el mismo profe y el equipo lo pedían. Bueno, ya para cerrar el capítulo del profe Osorio, ¿qué anécdota o qué momento recuerdan con él como grupo, incluso algo chistoso que pasó en el camerino? Ah, no, con el profe hay miles de historias. Ah, el profe después, por ejemplo, las derrotas al otro día siempre amanecía jorobado. O sea, normalmente una posición recién encorvado, pero después de perder un partido, nosotros como que antes de que nos reuniera pues a confrontarnos, lo veíamos así, ya todos como que estábamos con las uñas porque sabíamos que algo iba a pasar o los momentos cuando se inventaban, o sea, para intentar ponerle como un ejemplo a lo que estábamos viviendo y empezar a dramatizar con operaciones al Papa y llegaba y hacía pues toda la dramática, era muy chistoso, ¿no? Con el profe y ese grupo tuvimos experiencias muy bacanas. Recuerdo pues una vez íbamos para un partido en Estados Unidos de pretemporada y justo llego al aeropuerto, pasamos el primer filtro, ya me iba a montar al avión, me piden el pasaporte, yo no tengo la visa americana, la tenía en un pasaporte nuevo, la visa que tenía era una visa que ya se había vencido. Ya para entrar al avión, yo no sé cómo me dejaron llegar hasta allá, probablemente no la revisaron en la aduana y el profe llega y me mira y, y llega y me dice, desconozco que eres de Pereira, o sea, que en ese momento yo no sabía si ponerme a reír o a llorar, pero o sea, ya le vi la cara y sabía que explotaba. Y a la final no sé cómo hice, terminé llegando como 3 horas después de ellos y alcancé a entrenar y me salvé porque yo creo que estaba que me devolvía. Pero no, con el profe hay muchas otras que no se pueden contar, pues que son como muy privadas, pero el profe tuvimos a un gran maestro, lo quiero, lo admiro mucho y estoy muy agradecido con él y yo creo que en general todos mis compañeros y yo creo que también el fútbol colombiano tuvo una transformación a partir de todo lo que el profe nos regaló. Claro, así es porque lo que le imprimió, incluso en su época, cuando llegó a Millonarios acá en Bogotá, revolucionó la manera de entrenar. En Once Caldas se le dio, Nacional le costó y se le dio de muy buena manera. Y ahora cuando llega el profe Reinaldo Rueda, hay una cuestión ahí que yo me he puesto a pensar, ¿el técnico tiene que adaptarse a los jugadores o los jugadores al técnico? Yo siento que no hay una regla, no hay una ley para eso. Eh, si algo tuvo Reinaldo fue la inteligencia y la nobleza de reconocer que había un proceso ya iniciado, que había un plantel de jugadores maduros y con carácter. Y con carácter no para imponer nada, sino con carácter en función del equipo. Porque ya habíamos experimentado, nosotros ya sabíamos que no alcanzaba con que un jugador le fuera muy bien y figurite que con eso íbamos a ganar. No, nosotros ya éramos conscientes y estábamos absolutamente seguros que la manera de seguir ganando era hacerlo como equipo. Entonces protegíamos demasiado esa cultura de equipo que teníamos.
y el profe Reinaldo tuvo la sabiduría de darle confianza a ese proceso, de no querer cambiarlo, de no querer imponerlo, y creo que ha sido las grandes virtudes del profe en esa etapa. Y en esa confección de ese grupo de Libertadores, bueno, habían bastantes jugadores que venían del proceso Osorio, llegaron otros, se fueron sumando, pero ¿en qué momento pueden considerar que hay un punto de inflexión que la Copa Libertadores está más cerca? Porque lo que tú decías es verdad. A Nacional acá internamente le pedían que ya no bastaba con ganar Copa, ganar Superliga, con ganar en todos los estadios. Tenía que ganar sí o sí la Libertadores, pero ¿en qué momento se puede decir que encontraron ese toque diferencial, ese toque especial para llegar a ese título? Yo siento que esa copa, yo recuerdo el primer día de Reinaldo en, en la sede, nosotros veníamos de quedar eliminados en el torneo colombiano en cuartos de final con el Cali, y ese torneo jugamos muy mal, muy mal. Cuando llega Reinaldo, la primera charla dice, nuestro objetivo es ser campeones de Copa Libertadores. De alguna manera, hacer esa declaración y al hablarlo tanto, yo recuerdo que llegó Ibarbo, y Barbo lo repetía mucho, yo vine acá fue a ser campeón de Libertadores, o sea, se convirtió como en un objetivo muy, muy claro desde que comenzó el proceso. Y yo recuerdo que lo mismo, al principio, los primeros partidos con el profe Reinaldo, esa transición nos costó, pero llegó un momento en donde el equipo se adaptó a Reinaldo y Reinaldo se adaptó al equipo y recuerdo que vamos eliminados de Copa Colombia en ese momento, quedamos eliminados con Junior de local y de alguna manera el hecho de quedar eliminados y el profe no armar un drama, a nosotros yo siento que nos relajó, como que nos permitió respirar, porque sí, o sea, perdimos y pero acá nadie se murió y seguimos en pie por nuestros objetivos. Y es fácil decirlo ahorita que ya pasó, pero en ese momento yo personalmente lo valoré mucho porque se le quitó eh, todo el miedo y todo lo que está alrededor de la derrota. Así que la derrota nacional está satanizada, como que acá nadie puede perder y perder hace parte del juego y de la vida. Y ese momento yo siento que fue especial porque el grupo como que aceptó la derrota, continuó, la miró a los ojos y seguimos. Y seguimos y ahí, a partir de ahí en liga empezamos a ganar, el equipo cada vez jugaba mejor, se autoorganizó porque ya de alguna manera cada uno era más libre de sentir el juego. Y eso se empezó a dar naturalmente desde el primer partido en Uruguay. Ya, yo me acuerdo que ese partido el equipo fue demasiado bien, golazos y la gente súper libre. Entonces, eh, ¿me escuchas ahí? Es que entró una llamada. Sí, ahí te sigo escuchando. Bueno, entonces, no, eso se fue dando de manera natural ya después en la Copa, pero creo que pudo partir de ahí. Bueno, a partir de eso y también analizándolo desde el aspecto táctico y el modelo de juego, ¿qué diferencias encontraron entre la idea de Reinaldo y la idea del profesorio? Yo siento que como terminamos jugando en Nacional, tenía, tenía una base muy, muy grande del profe Reinaldo, del profe Juan Carlos Osorio, porque la mayoría de los jugadores que estábamos en el equipo, yo diría que más del 80-90%, habíamos sido educados por Juan Carlos, habíamos ganado con Juan Carlos y ese equipo está convencido que la van a hacer, ya lo habíamos experimentado, ya sabíamos qué hacer y los jugadores que iban llegando, nosotros como que los educamos dentro de esa cultura de salir jugando, cultura cómo dar el pase, cultura de en qué ubicaciones, a pensar en qué ubicaciones utilizar dependiendo de lo que necesitamos, cómo presionar, la cultura de que nosotros queremos ganar y vamos por el partido, no vamos a salir a ver qué pasa, no, nosotros lo queremos, vamos por él. Y eso es algo que no es común. Nosotros nos empoderamos y siento que terminamos con el profe Reinaldo, terminamos jugando de la manera que Juan Carlos lo pretendía, jugamos con él y con algunos matices, porque el profe Reinaldo en la pelota quieta o en la manera de defender unas indicaciones algo diferentes, pero en general yo siento que estaba la esencia del juego que el profe Juan Carlos
nos compartió desde que llegó. Y dale para hablar un poquito del camerino, una anécdota de pronto que puedas contar, obviamente, de ese equipo, de esa Libertadores 2016, incluso esa tajada de Franco Armani en Argentina, cómo la vieron también dentro del camerino. Sí, mira, cómo se vive en los medios y cómo se vive afuera es totalmente diferente a cómo se vive dentro de un camerino. O sea, sí, es un atajadote, adentro celebramos, pero adentro no es Franco Armani, adentro es Franco o Colorado, como cada uno le diga, y es un abrazo. Y la verdad, cuando terminó el partido ganamos, lo celebramos, pero pues recordamos que fue una tajadota, pero no es como que la triple tapa que se convirtió como en un ícono. Se vive de una manera totalmente diferente a cómo se vive desde afuera. Eh, Hay muchos momentos, pues, el partido en Medellín contra Rosario, recuerdo una que llega Sebastián Pérez, eh, y está como todo ese problema y llega Sebastián todo asustado al banco y llega y me dice, "Ay, pues le acaba de pegar a un jugador de ellos y llegó y le metió el puño y no sabía qué hacer, desaparecerse y terminó, o sea, le metió el puño y salió corriendo el miedo que fueran por él. Después Berrío, que pues, tuvo ese encontronazo, ¿no? Ese partido fue especial porque recuerdo que nos estábamos quedando eliminados y normalmente la gente en Medellín, uno va perdiendo, no se está teniendo el objetivo y se siente la tensión y se siente que la gente se empieza a impacientar y quiere que la tiren para arriba. En ese partido recuerdo muy claramente que la gente siempre estuvo como con una actitud de, bueno, vamos al frente, si quedamos eliminados no pasa nada, pero vamos al frente. Me sorprendió y al final es como si tuviera una energía que siempre se hubiera confiado que íbamos a ganar y se da pues, el gol y fue un momento, una explosión de alegría porque de verdad merecíamos pasar. O sea, nos estábamos enfrentando a un gran equipo, pero en Argentina, siendo Argentina, fuimos superiores. Y acá se inventaron un penal porque Copete se cae y es imposible que reciba pues el golpe con la cara y pone la mano para no para proteger su cara y como un rebote le pegan la mano, pitan penal, bueno, no sé, pasaron muchas cosas, pero a la final fue un partido muy, muy bonito y que pues todo el mundo explotó y celebró demasiado. Y después de eso el equipo, yo recuerdo que hubo un parón, pero después de eso había muchas dudas porque se paró como 2 meses. Cuando comenzó otra vez la Copa, jugamos en Brasil y había mucha expectativa porque no sabíamos si íbamos a comenzar igual y ese partido fue un baile total. Recuerdo Magnelli, recuerdo a Lobito Guerra y eran dos jugadores que con demasiado talento siempre hacía lo que pedía el jugador. O sea, en ese momento yo sentía que nosotros habíamos integrado demasiado el juego de conjunto, teníamos demasiada información eh, y lazos de juego muy demasiado ya arraigados en nosotros y ese partido fue una diferencia muy grande y de ahí ya todo se dio como más fácil. Incluso Miguel Ángel Borja llegó después de ese parón, se integró al equipo en ese partido contra Sao Paulo en Brasil y prácticamente era como si ya conociera de memoria, como si ya jugara de muchos años porque era el jugador que sabía en qué momento entrar, en qué momento saber retroceder, si tengo que ser pivote, en qué momento me acomodo el cuerpo para recibir la pelota porque, o sea, fue de los goles allí, pero fue un conjunto que hilvanó todas las jugadas, incluso desde Alexis porque si uno recuerda mucho al Nacional de esas épocas, era Alexis Enríquez saliendo desde atrás. Sí, sin duda, o sea, si algo estaba claro es que todos los jugadores, los 11 jugadores, comenzando con Armani o el punta que en este caso era Borja, participábamos en las dos fases del juego, cuando estábamos recuperando la pelota, cuando estábamos tratando de anotar. Entonces, o sea, no es casualidad que Franco asumiera los riesgos que asumía o Alexis jugando tan cerca del arco, intentando dar un pase con ventaja, porque eso nos daba más claridad para poder llegar al arco contrario. Entonces, sí, sin duda, y lo de Miguel, siento que todo lo que se construía desde atrás, desde Franco, los centrales, los volantes, pues el que se veía beneficiado de ese control, esas salidas limpias y llegar al área contraria con tantos jugadores era el delantero y en ese caso era Miguel, que se benefició de todo ese proceso que ya se venía haciendo hace tiempo.
Dale, y llegando ya en la final, bueno, el partido en Ecuador, la mañana de la final en Medellín ese día, ¿cómo se sentía? Bueno, hay mucha gente que de pronto dice que se siente, hay gente que siente mucho nervio, incluso el mismo hincha en ese día no sabía, no hallaba qué hacer porque era la final más importante en la historia nacional, pero como jugador, ¿cómo se vivían esas horas previas, en la concentración, el mismo Con desayuno? miedo, con miedo. Básicamente, es más, el primer partido en Ecuador, nosotros empezamos a preguntar, o sea, yo lo cuestionaba con Pacho y con Jairito, que es el masajista de nosotros, y lo hablábamos. Y recordamos la final en Argentina, que en Argentina jugamos muy mal. La última final de la Sudamericana, o sea, jugamos el partido acá en Medellín, de Medellín, se jugó súper bien el primer tiempo. Terminamos empatando ese partido, pero después en el de Argentina jugamos muy mal por miedo a perderlo y por miedo a no estar a la altura de las expectativas. Y jugamos muy feo y terminamos perdiendo. Cuando íbamos a jugar a Ecuador empezamos a preguntar, o sea, bueno, empezamos a preguntar qué sentía, a todos, empezamos a preguntarles a todos, venga, ¿usted qué siente? ¿Qué siente? Tan, 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 tan. Teníamos ya cierta confianza y notábamos que la mayoría decía, no, pues siento miedo, entonces decía, estoy cagado, marica, tengo miedo y cuando se empezaba a exteriorizar y darse cuenta que yo no soy el único que tengo miedo, sino entonces el otro también, ya se le pierde la vergüenza tenerlo y es más fácil como encararlo y superarlo. Y recuerdo que en una de las reuniones que nosotros hacíamos, recordamos la final de Brasil de la Champions, que no podían dormir y sentir que era natural tener miedo a no conseguir un objetivo que era muy importante para un país, para nosotros como deportistas, nuestras familias, y le quitamos o sea, como que lo enfrentamos y como grupo alcanzamos a mejorarlo y dijimos, listo, pues si vamos a perder de la manera como llegamos hasta acá. Nuestro objetivo es ganarlo, pero vamos a hacerlo como nosotros sabemos jugarlo. Que termine el partido sin importar el resultado, nos miremos a los ojos y estemos orgullosos. Recuerdo mucho esa charla y de alguna manera eso nos ayudó a quitarle como todo esa, a veces cuando uno va a enfrentar esos partidos y no enfrenta el miedo, termina sintiendo que es mucho más grande de lo que es. A la final estamos era jugando un partido de fútbol importante, sí, pero ahí nadie se iba a morir, sino si perdíamos. En cambio nos íbamos a sentir muy frustrados y tristes por causa del miedo a no jugar a nuestro nivel. Eso sí era peor que perderlo. Entonces, eso fue chévere, de alguna manera como grupo lo supimos gestionar y los dos partidos se jugaron de una manera creo que parecía o como nosotros habíamos llegado a esa final. Y a Diego Arias, en lo personal, obviamente, más allá del jugador, ¿qué recuerdos les llegan del pitazo final, de ver a la hinchada celebrar? Porque me imagino que el Atanasio, bueno, el Atanasio ese día fue un folgorio total, puro festejo, hasta la madrugada. ¿Qué recuerdos traen ese día? Tengo como, bueno, la euforia de haber quedado campeón. Bueno, una anécdota es que entro en el segundo tiempo, faltan, faltan, no sé, creo que son las últimas jugadas y yo entro y yo no entro, o sea, yo no entro a jugar la final de la Copa Libertadores, yo entro a jugar un partido de fútbol y yo sentía que el partido de fútbol me pedía que diera un paso hacia adelante y era intentar hacer gol. Cuando recuerdo que Magnelli, desesperado como un loco, me dice, Diego, que vení, porque ya, o sea, faltaban como poquitos minutos y me decía, venga, retroceda, que vamos a quedar campeones y qué necesidad hay de estar yendo a buscar otro gol. Yo, no, yo estaba, o sea, estaba en mi mundo, yo entré a jugar un partido de fútbol y sentía que debía ir a presionar arriba porque quería quitarla para seguir jugando. Y después nos reíamos de eso porque ellos decían que estaba loco, que era un huevón, porque me iba a presionar allá. Llega el árbitro Pita y ya pues la locura del estadio y algo que nosotros habíamos esperado por mucho tiempo y las celebraciones y llegan las banderas de Japón y el hecho que íbamos a jugar la Mundial de Clubes y todo lo que se dio ahí en la cancha entre los jugadores fue súper bonito, fue muy especial porque con Sebastián, con Pacho, con Alexis, Magnell, digamos, me recuerdo, pues de ahí ya no está Esteban, pero Esteban estuvo
entonces el proceso que él inició, o sea, habíamos sufrido y nos habíamos alegrado mucho, sentía, recordaba al profe Juan Carlos, todo lo que habíamos hecho para llegar ahí, lo habíamos conseguido. Ese momento en la cancha fue muy bonito, ya después de compartir con las familias y todo eso, intentar llegar al camerino y ver tanta gente que habitualmente uno no ve, tanta farándula, tanta cosa, le quitó la magia al momento. Había demasiadas, pero era una multitud en el camerino, en los pasillos, que ya cansaba y después de ahí ni siquiera pudimos ir a celebrar nosotros porque ya había demasiada gente, era normal, todo el mundo quería participar de la victoria, pero se le quitó la magia. Entonces recuerdo con mucho cariño las 2 horas que estuvimos celebrando ahí en la cancha con las familias y los compañeros. Después de ahí no fue tan chévere y sí recuerdo que al otro día me levanto y ya pasó. O sea, yo dije, todas estas frustraciones, todas estas alegrías, todas estas cosas y ya pasó. O sea, no, y ahí tuve una conclusión demasiado grande y es que no hay victoria, no hay trofeo, no hay premio lo suficientemente grande que dure para toda la vida. O sea, realmente el triunfo y la satisfacción de estar en levantarse todos los días a dar lo mejor, porque no existe un trofeo, no existe una medalla, no existe un premio que le garantice a uno la felicidad de por vida. Y esas yo me imagino que son las enseñanzas que deja el fútbol, porque más allá de ser un juego, 11 contra 11 se podrá discutir desde mil perspectivas, desde lo táctico, pero finalmente se puede relacionar mucho con ese tipo de enseñanzas de vida que le dejan a uno, que el fútbol así en muchas ocasiones es muy efímero, porque hoy estás en X equipo, mañana se acaba la carrera, ¿no? Sí, y en general la vida, no solo el fútbol, la vida todo el tiempo está en constante cambio y el premio está, yo siento que el premio está en levantarse todos los días e intentar hacer lo mejor que se pueda hacer para servir y ser feliz. Ahí está el objetivo más grande. Nadie te garantiza que por estar en Real Madrid o estar en Nacional en Colombia o por estar es una garantía, pues porque veíamos Bale muerto de la tristeza en el Real Madrid y habrá miles de jugadores, millones de jugadores diciendo, este tan loco, triste en el Real Madrid, pero él dentro de su mundo lo veía como una tragedia. Lo mismo cada uno puede estar viviendo la vida soñada de mucha gente. Entonces, sí, hay que intentar estar lo más despierto posible para reconocer y agradecer todo lo bonito que la vida nos regala a diario. Incluso, bueno, ya también tocando el tema de Japón, hay una foto de tuya ahí haciendo así ahí la seña. Y bueno, llega el momento de Japón, obviamente el Mundial de Clubes, pero quedó esa frustración de poder haber dado un poquito más, ¿no? Porque el grupo nacional venía como en incluso en esa curva ascendente que yo desde de lo personal, el primer semestre del 2017 es uno de los mejores nacional, el mejor equipo de nacional que he visto en muchísimos años. Será el segundo semestre del 2016 después de la Copa Libertadores. Bueno, Japón y el título del 2017. O sea, termina Japón, termina el 2016 y ese semestre del 2017. Ese primerito que ganaron todo. Ok. Pero ¿qué ganamos en ese 2017? La liga, el primero. Y la recopa. Ok, si la recopa con Chapeco. Pues yo, bueno, primero yo siento que en el Mundial de Clubes que lo dimos todo. O sea, yo siento que no es posible como llegar, no es que me faltó dar un poquito, no. Pues perdimos o el equipo rival fue mejor, lo que sea, pero no es que a uno le falte dar un poquito más, porque no, yo no siento que eso sea posible. Lo que, lo que Lo que sí siento que pasó, o sea, yo creo que fuimos muy superiores al equipo japonés, al Kashima, pero por cosas del juego, el resultado terminó siendo para el lado de ellos. Nosotros llegábamos con demasiada facilidad, pero mucha facilidad, y no concretábamos. Y resulta que ellos en una jugada loquísima, porque ahí se estrenó el VAR, llegan y nos hacen el gol y eso como que nos desestabilizó un poquito y después en medio del desespero llegan y se encuentran el segundo y después el tercero, pero en el trámite del juego de verdad que hay mucha superioridad, pero mucha, pero terminamos perdiendo y vamos a aceptarlo y así fue. Ya después del partido
el América de México. Fue un partido pues muy dinámico, muy bacano y terminamos ganándolo en penales, pero ese partido se jugó muy bien. Y pues sí, teníamos todos la ilusión y el sueño de jugar contra el Real Madrid, porque sentíamos que podíamos jugar a un nivel muy alto, pero infortunadamente no fue así, pero tengo la certeza absoluta que lo dimos todo como plantel de jugadores, cuerpo técnico y la institución, pues organizó perfecto dentro de las limitaciones que tuvimos, porque eso fue el año donde Chapeco tuvo el accidente y nosotros jugamos una suramericana muy, muy buena y estábamos a punto de quedar campeón a la final, pues no se pudo jugar la final y eso siento que, eso no creo que haya influido para perder, pero sí fue conmoción en su momento. Pero fue también una experiencia muy bonita, o sea, yo creo que para todos los hinchas de Nacional que fueron, que lo vieron desde sus casas, yo sentí una energía muy, muy bacana porque la oportunidad de estar en Japón representando a Colombia y con Nacional fue, pues por lo menos nosotros lo vivimos y lo vimos todo y lo disfrutamos mucho. Dale, y bueno, llega ese 2017, se gana ese título porque Nacional ese primer semestre en Liga dominó, incluso en la final, ahí el Cali intentó arrebatar el título, pero Nacional empató el juego y siguió de largo, ¿no? ¿Cómo se vivió ese título? Porque igual creería que ahí ya sabían que el profe Reinaldo dejaba el equipo. Ese semestre fue medio turbio. Nosotros terminamos el 2016 súper bien. El 2017 comenzamos, eh, no sé, no comenzamos muy bien, la verdad, como equipo. Muchos jugadores se habían ido, los que llegaban, o sea, cada vez éramos menos los que venían, los que continuábamos y los jugadores que llegaron, yo recuerdo que hubo muchos, pues como dudas en las contrataciones, que si llega, que no llega, los jugadores que llegaron, pues se necesitaba más tiempo de adaptarse porque ya no éramos el 80-90%, sino que éramos el 50 o menos, y cambia, o sea, cambia la manera de jugar, cambian las costumbres, los hábitos, y ya no alcanzamos a dominar tanto. Las Libertadores quedamos eliminados muy rápido, eso fue como una frustración grande. Y ya después en el campeonato colombiano estábamos como con muchas dudas, pero jugamos la primera final y perdemos allá en Cali 2-0. Entonces era como un partido como que ya no había nada para perder y salimos con demasiada rabia y rebeldía y, y terminamos pues remontando. Fue un momento muy bonito y merecido porque pues como por cerrar ese proceso el profe Reinaldo que fue tan exitoso con una victoria fue algo muy emocionante. Claro, obviamente lo que marcó y es prácticamente sellar esa época gloriosa de Nacional, incluso la más gloriosa del club, que se siente haber sido parte y ya estar en la historia del equipo más grande del país. Yo me siento feliz de haber podido participar y compartir con personas tan bonitas y haber participado en alegrías para tanta gente. Me siento muy feliz y afortunado de haber podido recoger tanta información valiosa de la vida, del fútbol, en todos esos procesos, conocer técnicos tan capacitados y sabios como los que tuvimos y agradecido con la gente. Es muy bonito ir a Medellín y sentir el cariño de las personas, es muy bacano que reconozcan el trabajo y ver la felicidad que el trabajo que dimos causó en tanta gente. Eso es satisfacción pura. Listo, Diego, gracias por atendernos y ya para terminar, tres preguntitas ahí rapiditas. ¿El jugador más serio con el que compartiste camerino? Más serio. Hmm. Pero en todos los camerinos, Sí, en cualquier camerino. Recuerdo el Gavilán que jugó hasta hace poco, el panameño que jugó en el Mundial. en Bucaramanga. Yo compartí, sí, que jugó hace poquito el Gavilán, se me olvida, Gómez, le decía el Gavilán, Gabriel Jaime Gavilán Gabriel Gómez. Gómez. Eh, Gabriel, recuerdo como una anécdota, porque pues normalmente los jugadores de fútbol hay mucha confianza y se juega empezado, y es súper común molestar con la ropa, y recuerdo que a él llegaron y unos tenis súper feos que tenía, los pusieron en la mitad del camerino, y
y entró al camerino, los vio ahí, ¿no? Y casi se enciende a golpes y digo, no, yo no vine acá a ser amigos ni a reírme con nadie. Yo no podía entender, yo estaba súper joven en ese momento y me quedó como medio marcado. Y yo no podía entender que en un camerino de fútbol no se podía uno reír de unos zapatos. Entonces, como que si es por seriedad, aunque yo no diría que eso es seriedad, yo diría que eso es pendejada, pero recuerdo pues como un gesto serio. De resto no sé, porque con la mayoría de compañeros siempre he tenido como una relación de molestar mucho y me gusta que me molesten para poder joderlos a ellos. Entonces, el que más recuerdo sería él. Y en escenas, y en el de la Libertadores 2016, o ahí sí ya era más, ¿Quién era el más serio? sí, No, no, ahí la verdad todos jodían la vida, la verdad, y no había como serios. No, el que le tenía más miedo era, no sé quién, no sé si de pronto era Camilo Vargas, que era como muy serio, pero como era tan amigo de nosotros lo jodíamos y no, no nos daba susto, no sé, no recuerdo a nadie serio ahí. y bueno, la otra pregunta era el más recochón, entonces yo creo que, bueno, Diego Arias podría venir siendo el más recochón ahí. Yo molestaba mucho, ¿no? Pero en general la vida, por ejemplo, Ibargüen es un fastidioso que nadie le dicen pequeña porque nadie se lo aguanta. Y Barbo también es muy cansón. Bocanegra, con la cara de celador que tiene, es un fastidio también. Bocanegra es muy cansón. No, ahí había mucha confianza, había una confianza y una hermandad muy bacana. Todos nos jodíamos con todos, unos molestaban más que otros, pero había mucha confianza para recochar. Dale, y ya para terminar, en una palabra, ¿cómo definirías a Reinaldo Rueda y a Juan Carlos Osorio? Reinaldo Rueda le definiría con paternidad y, y al profe Juan Carlos como innovador. Perfecto, listo, Diego. Muchísimas gracias por atendernos, de verdad, valoramos este tiempo que nos compartes acá con nosotros y muchos éxitos y que esperemos ver al Huila en la primera edición el próximo año. Muchas gracias, Sergio, por el espacio y con todo el cariño. Un abrazo. Bueno, ahí lo tuvieron, él es Diego Arias, ahí nos contó varios detalles muy interesantes sobre lo que era ese camerino, un camerino con mucho carácter, mucha personalidad para jugar a la pelota y al momento de tomar decisiones, además de que les gustaba mucho la recocha y la joda en el buen sentido de la palabra, muy dados a eso, pero con un proceso bastante exitoso. Entonces, esto fue todo por hoy, los espero en otra próxima oportunidad porque ya se vienen muchas más entrevistas, muchas más cosas. Síganos en nuestras redes sociales, compartan este buen contenido para que sigamos trayendo a muchos invitados y de gran calibre. Entonces, un abrazo a todos y hasta luego.